El día que ganamos el campeonato nacional de eSports, mi novia de 8 años dijo que quería entregarme flores personalmente en el escenario. Mientras estaba de pie en el podio, saqué con entusiasmo el anillo que había escondido, listo para hacerle una gran propuesta. Pero entonces, con una amplia sonrisa, le entregó el ramo a su mejor amigo, Griffin Ashby, justo frente a todos. Bajo los reflectores, ellos se convirtieron en el centro de la atención de todos. En la escena y en todo Twitter, la gente los colmó de bendiciones. Los fans de Griffin incluso me etiquetaron en publicaciones. Te dijimos que dejaras de aferrarte a nuestra pareja, ¿ahora te sientes humillado? Con calma publiqué una respuesta. Respeto. Mis mejores deseos para ambos. Bajo los deslumbrantes reflectores, me quedé en el podio junto a mis compañeros de equipo. Vanessa Larkson, mi novia, caminó lentamente hacia mí con un ramo de rosas en sus manos. Ella había dicho una vez que cuando finalmente ganara el campeonato nacional, revelaría nuestra relación durante la ceremonia de premiación. Esta noche, parecía haber venido solo por mí, sosteniendo rosas que simbolizaban el amor. Era la primera vez que me regalaba flores, y su expresión era tan cariñosa. Sonrojándome, contuve mi emoción, observándola acercarse con toda mi atención. En mi mente lo tenía todo planeado. En el momento en que me entregara las flores me arrodillaría, sacaría el anillo y le propondría matrimonio en vivo ante toda la nación. Aunque habíamos discutido ayer por algunos asuntos triviales. Pero bueno, ¿qué pareja no discute a veces? Mi mano frotaba nerviosamente la caja del anillo en mi bolsillo. Felicidades por tu campeonato. Vanessa extendió las flores hacia mí. Justo cuando estaba a punto de tomarlas con una sonrisa de alegría, el ramo pasó de largo mis manos y aterrizó firmemente en los brazos de mi compañero de equipo, Griffin Ashby. Griffin, el mejor amigo de Vanessa, la había conocido por más tiempo que yo. La sonrisa en mi rostro se congeló al instante. Mirando a mi novia, que contemplaba a Griffin con cariño, me quedé atónito antes de soltar una risa amarga para mis adentros. Era Griffin. De nuevo, debería haberlo visto venir. Para Vanessa, su mejor amigo siempre fue más importante que su novio. Incluso nuestra discusión de ayer fue por Griffin, pero nunca pensé que ella le entregaría abiertamente un ramo de rosas, símbolo de amor, frente a todos. Griffin, con su buena apariencia, tenía una base de seguidores mucho más grande que el resto de nosotros en el circuito de juegos. ¿Acaso Vanessa no se daba cuenta de lo que significaba su acto? Darle flores frente a toda esa gente. En silencio, deslicé el anillo de nuevo en mi bolsillo, mientras los gritos de la multitud alcanzaban un punto álgido. El estruendo era tan fuerte que parecía que podía levantar el techo de la arena. Entre los destellos de las cámaras, todo a mi alrededor pareció desvanecerse. Antes de que la ceremonia de premiación terminara, su dulce momento ya era tendencia en Twitter. Su química como shippeados provocó que innumerables fans los apoyaran. Los fans de Griffin inundaron los comentarios del video, etiquetando a Vanessa y llamándola cuñada. La escena era animada y llena de alegría, pero nada de eso tenía que ver conmigo. Esbocé una sonrisa amarga, bajé del escenario y regresé solo al vestuario. Al ver la avalancha de bendiciones en Twitter, de repente me sentí exhausto. Tal vez este era el momento perfecto para terminar. Así que le envié un mensaje a Vanessa. Terminemos. Ya no me interpondré más. Apenas envié el texto cuando Vanessa llamó. No planeaba contestar. Colgué y tomé un transporte de regreso a mi apartamento para empacar mis cosas. El apartamento era uno que habíamos compartido. Ya que habíamos terminado, no había forma de seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. Ella podía quedarse con el lugar. Mientras empacaba, Vanessa me bombardeó con mensajes. ¿Qué quieres decir con romper? ¿Estás haciendo un berrinche otra vez? Sé hombre. Está bien. Todos dicen que deberíamos celebrar. Vamos, Griffin y los demás te están esperando. Cada palabra giraba en torno a Griffin. Le dio rosas a otro hombre y luego se volteó para llamarme mezquino. Miré mi teléfono y me reí fríamente. Luego lo apagué, cerré mi maleta y me fui. Sin tiempo para encontrar otro lugar, regresé a los dormitorios de Apex Gaming Base, donde el club había preparado habitaciones para los jugadores. La base estaba silenciosa, ya que todos los demás estaban fuera celebrando. Instintivamente encendí mi computadora e inicié sesión en el juego para practicar. Solo en el juego podía encontrar algo de paz. Era ya de noche cuando Vanessa llamó de nuevo. Yo seguía practicando. Miré el teléfono sobre el escritorio, presioné el botón de silencio y lo ignoré. Luego vino una andanada de mensajes. ¿Por qué no estás en casa todavía? ¿Dónde has estado? Las flores que escogí para ti se están marchitando. ¿Dónde estás? ¿No dijiste que te gustaban mis flores? ¿Necesito flores dadas por culpabilidad? Apagué la pantalla, con una sonrisa amarga en los labios. Ella siempre era así. Te daba un golpe y luego un dulce. Yo la quería tanto que no veía problema en ello. Incluso me convencía de que significaba que se preocupaba por mí. Pero ahora he despertado. La veo tal como es. Era hora de irme. Nadie es insustituible. Ni ella ni yo. Esa noche, me quedé despierto entrenando y luego dormí hasta la tarde siguiente. Cuando finalmente llegué a la sala de computadoras, Vanessa estaba sentada en mi silla, absorta en sus pensamientos. No me sorprendió que me hubiera encontrado. ¿A dónde más podía ir aparte del dormitorio?
auditorio. Al oír mis pasos, ella se giró y me vio. ¿Dónde estuviste anoche? Te llamé y te mandé mensajes. Pensé que te había pasado algo. Aclarando mi garganta, respondí con frialdad. Me dormí temprano. Ella lució atónita y frunció el ceño, confundida. ¿Qué te pasa hoy? Estás actuando muy raro. Es cierto, el antiguo yo se habría emocionado al verla aparecer por aquí, con ganas de descargar en ella todas mis frustraciones recientes. Ahora solo había silencio. Naturalmente, a ella le parecía extraño. También parecía olvidar que ya había roto con ella ayer o cómo me había humillado en público. Antes de que pudiera decir algo, ella habló de nuevo. Hoy es el tercer aniversario de Griffin con el equipo. Él está organizando una cena. Vayamos juntos. Quise inventar una excusa para negarme, pero como compañeros de equipo, mi ausencia podría causar problemas innecesarios. Además, necesitaba decirle a todos que habíamos terminado. Asentí con indiferencia, me vestí y la seguí al hotel. Cuando llegamos, me di cuenta de que el evento no era solo para los amigos de Griffin. Era prácticamente una reunión de fans. Antes incluso de entrar, el alboroto proveniente del salón Bellwood era ensordecedor. Miré hacia Vanessa, pero ella había desaparecido entre la multitud, buscando a Griffin. Te llevaré con ella. Escuché la voz de Scarlett Monroe, que apareció de la nada. Ella me condujo al piso de arriba, a una suite privada, desde donde podía ver el escenario abajo. Vanessa apareció empujando un pastel gigante mientras sostenía una ristra de globos rosas y blancos. Era el regalo sorpresa para Griffin. Los fans gritaban con fervor, pidiendo que se casaran ya y llamando a Vanessa cuñada. Scarlett alzó las cejas hacia mí y señaló el escenario. ¿No crees que se ven perfectos juntos? Tragué saliva con fuerza, sintiendo amargura. Sí, se veían así, realmente. Vanessa nunca había hecho tanto esfuerzo en nada por mí. Incluso en mi cumpleaños, cuando pedí un pastel, ella solo se quejaba impacientemente diciendo, somos adultos, ¿para qué molestarnos con formalidades inútiles? Sin embargo, aquí estaba ella, esforzándose por preparar una gran sorpresa para Griffin frente a todos. Resulta que la gente solo se esfuerza por aquellos que realmente les importan. Scarlett Monroe observó mi reacción, claramente satisfecha por lo mucho que dolía. Sonrió con malicia, una sonrisa astuta y consciente que se retorcía como una espina en mi corazón. Después del evento, Vanessa y Griffin regresaron juntos a la suite privada. Scarlett enseguida se enganchó del brazo de Vanessa y bromeó. Vanessa, hacerle una sorpresa tan grande a Griffin. ¿No tienes miedo de que tu novio se ponga celoso? Vanessa se quedó inmóvil, luego me miró. Un destello de culpa pasó por sus ojos. La próxima vez para tu cumpleaños o nuestro aniversario, prepararé algo igual de grande para ti, dijo con vacilación. Negué con la cabeza levemente. No te molestes, si es lo mismo que ya hiciste para otra persona, ¿cómo podría ser siquiera una sorpresa? No iba a aceptar las obras de nadie. Vanessa presionó los labios como si quisiera decir algo más. Antes de que pudiera, Griffin intervino. Logan, no estás hablando en serio, ¿verdad? Vanessa solo estaba siguiendo el plan de publicidad. No seas tan mezquino. Como su novio, deberías ser más comprensivo. No la hagas adivinar lo que piensas todo el tiempo. Eso la agota. Clásico de Griffin, siempre saliendo en defensa de Vanessa. Solté una ligera risa. Con alguien como tú cuidándola, ¿por qué necesitaría a alguien más? Mis palabras llevaban una punta afilada, congelando la habitación al instante. Griffin suspiró dramáticamente, ofreciendo una sonrisa resignada. Está bien, si te hace sentir mejor me disculparé. No te enojes con Vanessa. El ambiente se volvió muy incómodo hasta que alguien intervino para aligerar la situación. Venga, somos todos compañeros de equipo, no hace falta tanta formalidad. Bebamos. Scarlett, sonriendo con picardía, dio un paso al centro. Esta no es la única historia. Vanessa también le dio flores a Griffin ayer. Se rió y me miró, buscando confirmación. Vanessa pareció pensar que Scarlett había dado en el clavo. Se volvió hacia mí. ¿Estás molesto por algo tan trivial? Con naturalidad, agregó. También te compré flores ayer, pero te fuiste temprano, así que no pude dártelas. Aún así, las conservo. Caminó hacia una esquina de la suite y sacó un pequeño ramo marchito de Lysianthus de una caja llena de botellas de cerveza. En cuanto lo sacó, alguien contuvo la risa. Era dolorosamente evidente por qué. El ramo de Lysianthus parecía vergonzosamente barato al lado de las extravagantes rosas que le había dado a Griffin. Griffin incluso había traído consigo las rosas, haciendo que la comparación fuera aún más evidente. Podía sentir las miradas burlonas a mi alrededor, ridiculizando silenciosamente la idea de que alguna vez pudiera compararme con Griffin. Griffin alzó las cejas con arrogancia, con una sonrisa triunfante en su rostro. Fingiendo desaprobación, miró el Lysianthus y dijo, Vanessa, debiste haberle dado rosas a Logan. ¿Por qué esto? El tono apenas se detuvo antes de decir abiertamente que me estaba dando las sobras. Vanessa respondió con indiferencia. Era tarde después de la cena de anoche. Ya no quedaban rosas. Esto servirá. De todas formas, él no entiende de flores. No debería importarle. Lo mejor para Griffin y lo que queda para mí. La diferencia entre el amor y la indiferencia no podía ser más clara. ¿Por qué asumió que a mí no me importaría? Ella me extendió las flores, pero no las tomé. Me quedé mirando las flores en
las manos de Vanessa. Eran insignificantes, marchitas, casi ridículas en comparación con las rosas que había entregado con orgullo a Griffin la noche anterior. Los murmullos en la habitación eran sutiles, pero los sentía como agujas en la piel. ¿De verdad piensa que esto compensa algo? No necesité escuchar las palabras exactas para saber lo que estaban pensando. Griffin aún tenía sus rosas en la mesa, rojas, vibrantes, cuidadosamente seleccionadas. En cambio, yo recibía un ramo sacado de una caja de cervezas, como si fuera un pensamiento de último momento, como si yo no importara. Vanessa esperaba, mirándome con esos ojos que alguna vez supe leer con facilidad. Antes, habría intentado adivinar qué quería, habría tratado de comprenderla, pero esta vez no había nada que descifrar. Ya sabía la respuesta, no importaba. Metí las manos en los bolsillos y me enderecé. Había algo liberador en saber que no tenía que aceptar nada. ¡No las quiero! El silencio en la habitación se volvió pesado. Vanessa parpadeó, confundida, como si no pudiera procesar mis palabras. ¿Qué? No necesito flores dadas por culpa. Mi voz salió tranquila, sin rastro de enojo, sin la amargura que ella probablemente esperaba. Ya no me importaba lo suficiente como para estar molesto. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. ¿Estás haciendo una escena? No, respondí con calma. Solo estoy terminando la función. Me di la vuelta sin decir nada más. Podía sentir las miradas en mi espalda, la tensión flotando en el aire como electricidad estática. Scarlett soltó un silbido bajo y burlón, y alguien ahogó una risa, pero no miré atrás. Salí de la suite, atravesé el pasillo del hotel y bajé en el ascensor, sintiendo el peso en mi pecho volverse más ligero con cada paso. Cuando llegué a la calle, respiré profundamente. Era el primer respiro real que tomaba en años. No regresé al apartamento. No tenía sentido volver a un lugar que ya no era mío. En lugar de eso, llamé a un taxi y le di la dirección de la base de entrenamiento de Apex Gaming. Si había un lugar al que realmente pertenecía, era ese. Cuando llegué, la base estaba casi vacía. Todos seguían en la fiesta de Griffin, celebrando. Me alegré. No estaba de humor para dar explicaciones. Entré en mi dormitorio, arrojé mi maleta en la esquina y me desplomé en la silla frente a mi PC. Sin pensarlo demasiado, encendí la pantalla y abrí el juego. Por primera vez en mucho tiempo, no para escapar, sino porque realmente quería jugar. Pasé horas entrenando. El sonido del teclado y el ratón era casi hipnótico. Un ritmo familiar que me anclaba a la realidad. Era lo único que necesitaba en ese momento. No supe cuánto tiempo pasó hasta que la puerta se abrió de golpe. Así que aquí estabas. Reconocí la voz al instante. Scarlett Monroe. Giré la silla para encontrarla apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de diversión en el rostro. No estabas en la fiesta, comentó. No tenía nada que celebrar. Scarlett arqueó una ceja. ¿Nada? Me pareció que lo de arriba fue un buen espectáculo. La cara de Vanessa valió cada segundo. No respondí. Scarlett suspiró dramáticamente y entró en la habitación sin esperar invitación. Se dejó caer en la cama, sacó su teléfono y comenzó a escribir. ¿Sabes lo que está pasando en Twitter? No contesté, pero eso no la detuvo. Griffin publicó un mensaje ambiguo, algo como «Siempre con mi mejor amiga». Sus fans están volviéndose locos. Están convencidos de que es una confirmación de que él y Vanessa están juntos. Sentí una punzada en el pecho, pero fue pasajera. Buena suerte para ellos. Scarlett soltó una risa. ¿En serio? ¿No vas a reaccionar en absoluto? Le lancé una mirada. ¿Quieres que haga qué? ¿Que me ponga a llorar en Twitter? No, pero podrías al menos postear algo. Algo como «Estoy mejor sin ustedes». ¡Idiotas! No necesito demostrarle nada a nadie. Scarlett me observó en silencio por un momento. Luego sonrió, como si acabara de entender algo. Vaya, vas en serio esta vez, ¿eh? No contesté. No hacía falta. Scarlett se estiró, se levantó de la cama y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró. Mañana hay una reunión importante. Nos van a hablar de un torneo internacional. No te lo pierdas. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Un torneo internacional. Una oportunidad real de salir adelante. Y esta vez no me lo iba a perder. Desperté tarde al día siguiente, con la luz del mediodía filtrándose por las cortinas del dormitorio. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono no fue lo primero que revisé. No había mensajes de Vanessa. No porque no los hubiera enviado, sino porque los había bloqueado antes de dormir. Me senté en la cama, tomé aire y solté un suspiro largo. Había terminado. Sin más distracciones, me levanté, me duché rápido y me vestí con la primera sudadera que encontré antes de dirigirme a la sala de reuniones de la base. Al llegar, me encontré con algunos de mis compañeros de equipo, medio dormidos, y con Scarlett, quien me dedicó una mirada satisfecha desde su asiento. Mira quién decidió unirse al mundo de los vivos. Buenos días para ti también, murmuré, dejando
dejándome caer en una silla. Tarde, pero seguro. No le respondí. En su lugar, fijé la vista en el frente de la sala cuando el entrenador entró acompañado por Christopher Yu, el manager del equipo. Bien, muchachos, directo al punto, dijo Christopher. Recibimos la invitación para un torneo internacional en 2 meses. Esto significa entrenamientos más intensos, análisis de estrategias y 0 distracciones. Mi pecho se contrajo levemente con esas palabras. 0 distracciones. Antes esa frase me habría causado ansiedad. Habría pensado en cómo equilibrar mis problemas personales con el juego. Ahora, sin Vanessa ocupando mi cabeza, la idea de enfocarme completamente en mi carrera se sentía liberadora. A partir de hoy, todo el equipo entrará en modo de preparación. Y sí, eso significa redes sociales limitadas, continuó Christopher. Eviten cualquier drama. Lo último que necesitamos es titulares sobre peleas personales en Twitter. Algunos compañeros de equipo rieron bajo, pero yo entendí el mensaje. Era una advertencia indirecta para mí. Si tienen algún problema, háblenlo en privado, no en público, concluyó Christopher. Ahora, vuelvan al trabajo. Me levanté junto con el resto del equipo, listo para salir de la sala, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Scarlett me detuvo con un codazo. ¿Ya te diste cuenta?, dijo con tono casual. ¿De qué? ¿Tu ex? Le lancé una mirada aburrida. Vanessa, Griffin, Twitter, ¿nada? No los he revisado. Scarlett puso los ojos en blanco y sacó su teléfono. Te haré el favor. Giró la pantalla hacia mí y con un solo vistazo lo vi claro. Logan eliminó todas sus fotos con Vanessa. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Romper justo después de que Vanessa le diera flores a Griffin? ¡Lol! ¡Qué sorpresa! Griffin y Vanessa hacen mejor pareja de todos modos, suspiré. No me importaba lo que dijeran, pero no quería que mi vida personal siguiera siendo el tema de conversación en la comunidad de eSports. Ignóralos, dije, devolviéndole el teléfono. Oh, lo haré, respondió Scarlett. Pero esto solo significa una cosa, querido Logan. ¿Cuál? Sonrió con malicia. Acabas de desaparecer del mapa de Vanessa y te garantizo que ella lo va a notar. No le respondí, pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Vanessa lo iba a notar, y eso, por alguna razón, me hizo sonreír. Pasaron 2 días sin ninguna señal de Vanessa. No mensajes, no llamadas, no intentos de hablar o explicar. Y aunque parte de mí lo esperaba, otra parte sabía que no era su estilo quedarse en silencio por mucho tiempo. Me levanté temprano, más de lo habitual, con la mente despejada. Después de desayunar en la base, me dirigí a la sala de entrenamiento, donde ya varios de mis compañeros estaban practicando. Hoy te ves diferente, comentó Caleb, uno de nuestros jugadores de soporte, mientras acomodaba su teclado. ¿Diferente cómo? Menos... Hizo un gesto con las manos, como si buscara la palabra correcta. Menos con cara de voy a explotar en cualquier momento. Scarlett pasó a nuestro lado en ese momento y rió. Es porque finalmente dejó de actuar como un mártir, lo cual, si me preguntas, es un gran avance. La ignoré y me concentré en la pantalla. Mi atención estaba en lo que realmente importaba ahora, el torneo internacional. Justo cuando me sumergía en la partida, la puerta de la sala se abrió y Christopher, nuestro manager, entró con su expresión habitual de negocios. Reúnanse, chicos. Hay algo que deben saber. Nos quitamos los audífonos mientras él avanzaba hasta el centro de la sala. Hemos confirmado la lista de equipos que estarán en el torneo, dijo. Y como era de esperarse, Star Siege participará. Sentí una punzada en el estómago. Star Siege, el equipo de Griffin. No debería sorprenderme, pero aún así, escuchar su nombre de nuevo me hizo tensarme. Scarlett, que notó mi reacción, me dio una mirada rápida, pero no dijo nada. No voy a mentirles, va a ser una competencia difícil, continuó Christopher. Hay equipos de Corea, de Europa y los mejores de América, y como extra, se detuvo por un momento, como si saboreara el impacto de lo que iba a decir. Tendremos una jugadora invitada que competirá con otro equipo de Norteamérica. No es una novata, pero será su debut en torneos internacionales. Eso despertó la curiosidad en la sala. ¿Quién?, preguntó Caleb. Christopher sonrió levemente. Ivy Chen. Mi atención se enfocó de inmediato. Había oído hablar de ella. En el mundo de los eSports, Ivy tenía una reputación interesante. No era solo habilidosa, sino que también era conocida por su enfoque estratégico y cerebral del juego. Alguien que no solo jugaba bien, sino que también pensaba mejor que la mayoría. Scarlett chasqueó la lengua. Esa chica es una maldita calculadora con reflejos de demonio. Alguien más silbó en señal de respeto. Eso significa que si nos enfrentamos a su equipo, será un infierno. Christopher asintió. Exacto. Prepárense, porque este torneo no será solo sobre habilidad mecánica. Será una batalla mental. La reunión terminó poco después, y aunque intenté volver
era concentrarme en el entrenamiento, el nombre de Ivy Chen seguía dando vueltas en mi cabeza. No porque la conociera, sino porque, de alguna manera, lo sentía que iba a conocerla muy pronto. El aeropuerto de Las Vegas estaba repleto de fanáticos y reporteros. Las luces de las cámaras destellaban en todas direcciones, capturando cada movimiento de los jugadores que llegaban para el torneo internacional. Ajusté la correa de mi mochila y avancé con mi equipo hacia la salida, manteniendo la vista al frente. No estaba nervioso. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Este torneo no solo era mi primera gran oportunidad en la escena global, sino también la prueba definitiva de que ya no era el mismo hombre que meses atrás vivía a la sombra de alguien más. Scarlett caminaba a mi lado, con su actitud relajada de siempre, pero sus ojos escaneaban el aeropuerto con interés. Me pregunto cuántos fans estarán aquí por nosotros y cuántos por... Hizo un gesto con la cabeza. Oh, espera, ya los vi. No hizo falta que me dijera más. Sentí la presencia de ellos antes de siquiera mirar. A unos metros, rodeados por un grupo de fanáticos y cámaras, estaban Vanessa y Griffin. Vanessa llevaba unas gafas de sol grandes y un conjunto deportivo perfectamente coordinado, como si estuviera en una sesión de fotos. Sonreía mientras hablaba con los reporteros, con la misma facilidad con la que siempre lo había hecho. Siempre supo moverse en la atención del público. A su lado, Griffin tenía la misma energía de estrella de rock que lo había hecho famoso en la comunidad de eSport. Vestía una chaqueta con el logo de Star Siege y saludaba a los fans con confianza, como si todo esto fuera parte de su rutina diaria. La imagen perfecta. No podía evitar notar cómo las cámaras los enfocaban juntos, cómo los reporteros hacían preguntas con esa emoción en la voz, como si estuvieran viendo a una pareja de celebridades, porque eso era lo que eran ahora. No era mi imaginación. Los fans ya los trataban como un power couple. Mira eso, murmuró Scarlett, con una risa baja. La prensa ya los llama la pareja dorada de los eSports. Sentí una punzada en el pecho, no de celos, sino de pura incredulidad. El mismo mundo que me había ridiculizado hace meses, ahora los celebraba, como si todo lo que había pasado, como si la humillación pública que sufrí, hubiera sido solo un trampolín para su historia de romance perfecto. Y lo peor de todo es que yo ya no existía en esa narrativa. Vanessa levantó la cabeza en ese momento y sus ojos se encontraron con los míos. Se quedó inmóvil solo por una fracción de segundo. En ese instante quise saber qué estaba pensando, si acaso se preguntaba si había cometido un error, si sentía una mínima pizca de culpa, si le sorprendía verme allí, avanzando con mi equipo como si nada. Pero Vanessa solo parpadeó una vez, volvió a mirar a Griffin y le sonrió como si yo jamás hubiera estado en su vida. Y ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Para ella, yo era una historia cerrada. Una parte de mí sintió la punzada de rabia habitual, ese viejo impulso de querer demostrarle que no era alguien que podía desechar tan fácilmente. Pero entonces, algo cambió dentro de mí, porque por primera vez comprendí que yo también la había cerrado a ella. Respiré hondo y aparté la vista. Vamos, dije con calma, sin detenerme. Scarlett me observó de reojo, como esperando una reacción mayor, pero cuando vio que seguía avanzando sin mirar atrás, chasqueó la lengua y sonrió. Esa es la actitud. Pero no habíamos dado más de 10 pasos cuando el aire a nuestro alrededor cambió. Se sintió como una leve corriente eléctrica en el ambiente, una sensación de que algo importante estaba por suceder. Las voces de los reporteros se elevaron, los flashes de las cámaras se intensificaron, y de alguna manera, supe que no se debía a Vanessa y Griffin esta vez. Scarlett fue la primera en notar el origen de la conmoción. ¡Oh, mierda! Su voz tenía una mezcla de sorpresa e interés real. Logan, mira quién acaba de llegar. No necesitaba mirar, lo sentí, pero cuando levanté la vista, ahí estaba ella, Ivy Chen. Era imposible no reconocerla. El aura que la rodeaba era completamente diferente a la de Vanessa o Griffin. No tenía la actitud de alguien que estaba acostumbrada a los flashes, ni la sonrisa falsa de quienes buscan complacer a las cámaras. No, Ivy Chen irradiaba un tipo de presencia completamente distinta. Vestía un conjunto deportivo negro, simple pero funcional, con el logo de su equipo bordado en la manga. Su cabello oscuro estaba atado en una coleta baja, y su expresión era de absoluta calma y concentración. No tenía la energía caótica de una estrella, tenía la precisión de un francotirador, pero lo que realmente me sorprendió fue que, cuando sus ojos recorrieron el aeropuerto y se posaron en mí, se detuvieron un instante más de lo necesario, y en ese momento sentí que me había leído por completo. No era la mirada de alguien que simplemente reconocía a un rival, era la mirada de alguien que ya sabía quién era yo. Dio un par de pasos en mi dirección, ajustó la mochila en su hombro, y sin perder un ápice de su tranquilidad, me habló como si estuviéramos retomando una conversación que nunca habíamos tenido. Así que tú eres Logan. Scarlett soltó una carcajada baja. Oh, esto se pone interesante, pero yo no respondí de inmediato, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba mirando no como
el exnovio de Vanessa, no como el tipo que fue humillado en un escenario. Ivy Chen me miraba como si yo fuera alguien que valía la pena conocer, y sin saber por qué, sentí que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Su voz no era casual ni arrogante, sino firme y meditada, como si realmente hubiera esperado conocerme en algún momento. No supe qué responder de inmediato. La mayoría de las personas que me mencionaban por primera vez lo hacían con cierto tono condescendiente, como si mi historia ya estuviera escrita para ellos, pero Ivy Chen me miraba diferente, como si estuviera observando algo aún por descubrir. Scarlett, por supuesto, no perdió la oportunidad de meter cizaña. Vaya Logan, ya eres famoso. Hasta Ivy Chen sabe quién eres. Ivy apartó la vista de mí por un segundo, para mirarla con algo parecido a diversión. Por supuesto que sé quién es, dijo sin rodeos. He estudiado todas sus partidas. Eso me tomó por sorpresa, no porque fuera raro que otros jugadores analizaran mi estilo, sino porque ella lo decía con una naturalidad aplastante, como si fuera lo más obvio del mundo. Eres metódica, comenté, cruzando los brazos. Siempre. Me estudió un momento, y luego añadió. Pero lo que más me interesa no es cómo juegas. Le sostuve la mirada. Entonces, ¿qué es? Ivy inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara su propia respuesta antes de hablar. Tu mentalidad. Esa palabra me hizo tensarme un poco. ¿Mi mentalidad? Muchos jugadores tienen talento. Muy pocos tienen la mentalidad correcta para ganarlo todo. Se cruzó de brazos. Vi la forma en que jugabas hace un año. Luego vi cómo jugaste después de... Hizo una pausa significativa. Ciertos eventos. No necesitaba que dijera el nombre de Vanessa o Griffin. El subtexto era claro. Tu estilo cambió, continuó Ivy. Antes jugabas con confianza, sin miedo. Luego jugaste como alguien que tenía algo que demostrar. Me quedé en silencio. Era cierto. Cuando empecé en los eSports, jugaba porque amaba el juego. Pero después de la humillación pública, después de ser el blanco de burlas y de ver mi nombre en cada chisme de Twitter, todo lo que hacía era para probar que aún valía la pena. Me estaba ahogando en mi propia necesidad de validación. Ivy estudió mi expresión y luego sonrió levemente, casi como si hubiera encontrado lo que buscaba. ¿Qué? Pregunté. Nada, sacudió la cabeza. Solo que tengo curiosidad por ver cómo jugarás en este torneo. Su tono era completamente neutral, pero no pude evitar sentirlo como un reto directo. Antes de que pudiera responder, Christopher nos llamó desde la salida del aeropuerto. Vamos, chicos, nos esperan en el hotel para las acreditaciones. Ivy me miró una última vez antes de ajustar la correa de su mochila y girarse para reunirse con su equipo. Mientras la veía alejarse, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hablado sin mencionarme a Vanessa o a Griffin. Ivy Chen no me veía como una víctima, no me veía como una historia de escándalo, me veía como un oponente. Y eso me recordó algo que había olvidado. Yo no estaba aquí para demostrar nada. Estaba aquí para ganar. El hotel donde nos hospedamos era un edificio enorme con vistas al Strip de Las Vegas. Cada equipo tenía su propio espacio reservado y un área de práctica privada equipada con computadoras de última generación. No había tiempo que perder. Desde el primer día, nos sumergimos en el entrenamiento. Las primeras rondas del torneo serían en formato de grupos, lo que significaba que tendríamos que enfrentarnos a varios equipos antes de llegar a la fase de eliminación directa. Estaba concentrado, más que nunca. Durante las sesiones de práctica, mis reflejos se sentían más afilados, mi enfoque más preciso. Todo el ruido mental que me había perseguido durante meses desapareció. Ya no jugaba con la desesperación de alguien que quería probarse a sí mismo. Jugaba porque amaba jugar, y eso lo cambiaba todo. 2 noches antes del torneo, decidí quedarme entrenando hasta tarde en la sala de práctica del hotel. La mayoría del equipo ya se había ido a descansar, pero yo aún tenía energía de sobra. No fui el único. A mitad de una partida, escuché la puerta abrirse, y al girarme, vi a Ivy entrar con una botella de agua en una mano y un gesto pensativo en el rostro. Sabía que encontraría a alguien aquí, dijo, sin sorprenderse al verme. Tienes buen instinto, siempre. Se acercó y miró mi pantalla. ¿Qué entrenas? Tiempo de reacción en combate. Ivy asintió, observando mis movimientos con atención. Hazlo de nuevo. Volví a ejecutar la jugada. Ella no dijo nada durante unos segundos y luego murmuró, eres más rápido de lo que esperaba. No supe si lo decía como cumplido o simplemente como observación técnica, pero de cualquier manera no dejaba de ser interesante. ¿Tú qué entrenas? Pregunté. ¿Lectura del rival? ¿A esta hora? Ivy sonrió. Los mejores jugadores dejan rastros en su forma de jugar, pequeños patrones, microgestos, decisiones instintivas. Me gusta analizarlos cuando todos duermen. Me incliné hacia atrás en la silla, cruzándome de brazos. Así que básicamente diseñas estrategias personalizadas para cada jugador. Exactamente. Me reí por lo bajo. Metódica es poco. Lo sé.
Se encogió de hombros. ¿Quieres probar? Levanté una ceja. ¿Quieres que hagamos una partida de lectura de juego? Dame 10 minutos y sabré exactamente cómo juegas. Eso era una declaración audaz y, honestamente, sonaba divertido. Está bien, dije, aceptando el reto. Nos sentamos frente a frente. Iniciamos el servidor y durante la siguiente hora nos sumergimos en una de las sesiones de entrenamiento más intensas que había tenido en mi vida. Ivy era rápida, precisa y despiadada. No solo reaccionaba a mis movimientos, sino que los anticipaba. Cada vez que creía que la había sorprendido, ya tenía una respuesta lista. Después de varias rondas, apoyé los codos sobre el escritorio y la miré con incredulidad. Esto no es normal, Ivy sonrió. Ivy, no lo es. No lo decía con arrogancia, sino con simple confianza en sí misma. Había algo refrescante en eso. No trataba de impresionarme, no intentaba demostrar nada, simplemente era así. Apagué la pantalla y solté un largo suspiro. Si nos enfrentamos en el torneo, será un infierno. Eso espero, respondió Ivy, con una sonrisa ligera. Me gusta cuando las cosas son interesantes. Nos quedamos en silencio por unos segundos, y luego ella dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Si algún día te doy flores, serán las que realmente te gusten. Mi respiración se detuvo por un instante. No supe si lo dijo porque sabía la historia, porque la había deducido, o simplemente porque Ivy Chen entendía más de lo que dejaba ver. Pero lo que más me sorprendió fue que por primera vez en mucho tiempo me dieron ganas de volver a recibir flores. El primer día del torneo fue un caos organizado. Los equipos se repartían entre las zonas de calentamiento, los pasillos del centro de convenciones y las áreas de prensa, donde los periodistas acosaban a los jugadores con preguntas. Pero yo no estaba pensando en eso. Estaba pensando en el juego, en mi equipo, en la oportunidad de demostrarme que todo lo que había pasado valía la pena. Cuando entramos a la arena, las luces eran cegadoras y el rugido del público me golpeó como una ola. Las pantallas gigantes mostraban los nombres de los equipos y las estadísticas de los jugadores más destacados. Mi foto apareció brevemente en una de ellas. Logan Carter, Apex Gaming. No sentí presión, sentí hambre. Nuestra primera partida fue contra un equipo europeo con fama de ser agresivo en los primeros minutos de juego. Nos aplastaron en la primera ronda. Fue un golpe duro. No por la derrota en sí, sino porque me di cuenta de que, por un instante, había caído en mi viejo hábito de intentar demostrar algo. En la segunda ronda, corregimos nuestro enfoque. Dejamos de jugar a su ritmo y tomamos el control del mapa. Ganamos. La tercera y última ronda fue una batalla tensa de resistencia. 40 minutos de estrategia, adaptaciones y reflejos. Uno de los juegos más extenuantes que había jugado en mi vida. Pero al final, ganamos. Cuando la pantalla mostró el Victoria, solté un suspiro y apoyé la frente en la mesa por un segundo. Scarlett me dio una palmada en la espalda. No te relajes demasiado. Apenas es el primer día. Lo sé, pero en el fondo, sentía que había dado el primer gran paso hacia algo más grande. Durante los siguientes 2 días, pasamos por más partidas en la fase de grupos. Cada victoria nos acercaba a la siguiente fase, y cada derrota nos obligaba a reajustar nuestra estrategia. Pero lo que más me sorprendía era lo mucho que mi mentalidad había cambiado. Antes, cada partida era una batalla personal, una guerra para probar mi valía. Ahora, cada partida era solo un juego, un desafío, una estrategia, un problema por resolver. Y eso me hacía jugar mejor que nunca. Tu estilo está cambiando, me dijo Ivy después de uno de los partidos, cuando nos cruzamos en los pasillos de la arena. ¿Para bien o para mal?, pregunté, curioso. Ella sonrió levemente. Para bien. No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. Lo entendí perfectamente. Estaba volviendo a ser yo mismo. El último día de la fase de grupos nos trajo la noticia que, en el fondo, todos sabíamos que llegaría. Nos enfrentaríamos a Star Siege, nos enfrentaríamos a Griffin, el momento que todos esperaban. La prensa lo vendía como el duelo definitivo. Los fans lo veían como una historia de venganza. Yo lo veía como una simple partida más. Pero cuando entré a la arena y vi a Griffin del otro lado del escenario, con esa maldita sonrisa confiada en el rostro, supe que esto iba a significar mucho más. Desde el momento en que nos sentamos frente a las computadoras y los cascos cerraron el sonido del mundo exterior, todo lo demás desapareció. La gente decía que este era el partido del año, la batalla que todos querían ver. Para mí, era solo otro juego, pero para Griffin era otra cosa. Lo vi en su forma de moverse, en la manera en que tecleaba con más fuerza de la necesaria. Él quería que esto fuera personal, y eso era su debilidad. La primera ronda comenzó con Star Siege jugando agresivo, tratando de imponer su ritmo. Nos presionaron en los primeros minutos, buscando errores, pero yo no era el mismo Logan de antes. Sabía cómo jugaban, sabía cómo él jugaba. Anticipé cada una de sus jugadas, cada movimiento que hacía. Sabía qué haría antes de que él mismo lo supiera. Cuando la ronda terminó con nuestra victoria, vi a Griffin ajustar la postura en su silla, claramente frustrado. Sonreí para mis adentros. Ya no era yo el que jugaba con rabia. La segunda ronda fue una guerra. Nos adaptamos, ellos también. El nivel de juego subió a un punto en el que los casters gritaban con emoción en cada jugada. La multitud
actitud en la arena estaba eufórica. Estábamos a solo una jugada de cerrar la serie cuando Griffin cometió un error. Se posicionó mal, se adelantó demasiado. Castigamos su error de inmediato. Victoria. El rugido de la arena fue ensordecedor. Levanté las manos del teclado y respiré hondo. No me giré hacia Griffin. No necesitaba verlo. Sabía lo que sentiría. Lo mismo que yo había sentido antes. Duele perder cuando crees que eres el protagonista de la historia. Pero la realidad es que nadie es el protagonista de nada. Después de la partida, el protocolo requería un apretón de manos entre los equipos. Cuando nos encontramos en el escenario, Vanessa estaba justo detrás de Griffin, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Griffin me miró con una mezcla de frustración y algo más, algo que no reconocí de inmediato. ¿Vas a decir algo?, soltó al final. ¿Sobre qué?, pregunté, tranquilo. No sé. Su mandíbula se tensó. ¿No vas a burlarte? Lo miré por un largo segundo, y luego simplemente sonreí de lado. Nos vemos en la próxima partida. Extendí la mano. Después de un momento de duda, Griffin la tomó y el apretón fue rápido. Cuando me giré para irme, Vanessa habló por primera vez. Logan. Me detuve, pero no me giré. Ella pareció dudar, como si no supiera qué decir ahora que realmente tenía mi atención. Nada, murmuró después de un momento. Sonreí sin que me viera. Sí, nada. Era exactamente lo que quedaba entre nosotros. Seguí caminando. Por primera vez, lo hacía sin mirar atrás. Después del partido contra Star Siege, la emoción en el hotel era palpable. La gente celebraba, las redes sociales estallaban con comentarios sobre la victoria, y mi equipo disfrutaba el momento como si ya hubiéramos ganado el torneo. Pero yo no porque no estuviera feliz, lo estaba, solo que por primera vez no sentía la necesidad de probar nada. No me importaba lo que la gente dijera en Twitter, no me importaba lo que Vanessa pensara al vernos ganar, y definitivamente no me importaba si Griffin estaba furioso en su habitación después de la derrota. Por fin, todo eso era irrelevante. Aproveché un momento de distracción del equipo y salí de la zona común del hotel, buscando un lugar tranquilo. Fue así como terminé en la terraza, donde la brisa nocturna refrescaba el aire y las luces de Las Vegas parpadeaban en la distancia, y allí, de pie junto a la baranda, estaba Ivy. No me sorprendió encontrarla. Si alguien entendía lo que era tomarse un momento para procesar una partida, era ella. Ivy estaba con los brazos cruzados, con la misma postura relajada pero atenta que siempre tenía. Cuando notó mi presencia, no se inmutó. Te tomó más tiempo del que esperaba venir aquí, dijo sin girarse. Me apoyé en la baranda a su lado. ¿Ah, sí? ¿Me estabas esperando? No, solo sabía que vendrías, sonreí. ¿Siempre eres tan buena prediciendo lo que la gente va a hacer? Ivy giró la cabeza y me lanzó una mirada de lado, una que me hizo sentir que sabía más sobre mí de lo que yo mismo sabía, solo con la gente interesante. Me quedé callado por un momento, sintiendo cómo esa frase se instalaba en mi mente con más peso del que probablemente debería. Luego, volví la vista a la ciudad. Hoy jugaste diferente, dijo Ivy de repente. ¿Para bien o para mal? Para bien. Por primera vez jugaste para ganar y no para demostrarle algo a alguien. Exhalé lentamente. Sí, supongo que tienes razón. No supongas. Lo sé, me reí por lo bajo. Deberías ser coach. No, prefiero jugar. El silencio entre nosotros fue cómodo. Y entonces, Ivy habló de nuevo. Vanessa te miró cuando bajaste del escenario. Mi expresión no cambió. Lo sé. Y no la miraste de vuelta. También lo sé. Ivy asintió ligeramente, como si esa respuesta confirmara algo en su cabeza. Después de un momento, se apartó de la baranda y giró hacia mí. Si sigues así, lo harás bien en la semifinal. ¿Y qué crees que pase después? Su mirada se mantuvo fija en la mía cuando dijo, con una seguridad que me dejó sin aire por un segundo. Creo que después de este torneo, tu vida va a cambiar. No sé por qué, pero cuando lo dijo, lo supe. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. El día de la semifinal amaneció con una energía distinta en el aire. La emoción del torneo había alcanzado su punto máximo, y con cada equipo eliminado, la competencia se volvía más feroz. Solo 4 equipos quedaban en pie, y Apex Gaming era uno de ellos. El vestidor estaba en silencio. No porque estuviéramos nerviosos, sino porque sabíamos lo que estaba en juego. Me senté en una de las bancas, ajustando mis guantes de compresión, mientras Scarlett paseaba de un lado a otro, revisando las estrategias en su tablet. Caleb estaba con los audífonos puestos, aislado del mundo. Christopher, nuestro manager, entró con su típica expresión seria. Escuchen, esta es su mayor prueba hasta ahora, dijo recorriendo nuestras caras con la mirada. Pero no piensen en el título todavía, piensen en la partida de hoy, un solo juego a la vez. Todos asintieron, pero mientras Christopher hablaba, noté que su mirada se posó en mí por un segundo más de lo normal. Algo en su expresión me dijo que tenía otra cosa que decirme, y lo confirmé cuando, después de la charla, me pidió que me quedara un momento mientras los demás salían del vestidor. ¿Qué pasa?,
Pregunté. Christopher cruzó los brazos y exhaló lentamente. Después del torneo, quiero que hablemos sobre tu futuro en Apex. Lo miré, curioso. ¿A qué te refieres? Hizo una pausa antes de responder. Recibí una llamada de una organización internacional. Están interesados en ti. Mi pecho se tensó por la sorpresa. ¿Qué equipo? Christopher me lanzó una mirada significativa. Hawks United. Me quedé en silencio. Hawks United era uno de los equipos más prestigiosos de la escena internacional. Un equipo que competía al más alto nivel, con jugadores de élite y contratos millonarios. Era la clase de oferta que solo llegaba una vez en la vida. No tienes que decidir nada ahora, dijo Christopher, pero quiero que lo pienses. Si ganamos este torneo, tu valor en el mercado va a dispararse. Si aceptas la oferta, tu carrera cambiará para siempre. Me pasé la mano por el cabello, asimilando la información. ¿Y qué pasará con Apex? Sabes que te queremos aquí, Logan, pero esto no es solo un juego, es un negocio. Y sé que en algún punto vas a querer algo más grande, algo más grande. Miré mis manos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que venía. Años atrás, habría aceptado sin dudarlo, pero ahora, las cosas eran diferentes, porque por primera vez en mi vida me preguntaba, ¿qué es lo que realmente quiero? Piénsalo, repitió Christopher dándome una palmada en el hombro antes de salir. Me quedé ahí, solo en el vestidor, con una sola certeza en mi mente. Después de este torneo, nada volvería a ser igual. La gran final del torneo fue una batalla que quedaría en la historia de los eSports. Cada segundo de la partida estuvo lleno de tensión, estrategia y jugadas al límite. Cada movimiento que hicimos fue calculado, cada decisión tomada con precisión quirúrgica, y al final, ganamos. El rugido de la multitud llenó la arena cuando la pantalla mostró la palabra victoria. Por un segundo, me quedé inmóvil, sintiendo la realidad de lo que acabábamos de lograr. No solo había ganado el torneo más importante de mi vida, había ganado mi libertad. Mi equipo se lanzó sobre mí, gritando y celebrando. Scarlett me abrazó con tanta fuerza que casi me sacó el aire. Caleb gritaba algo incoherente. Christopher nos miraba desde la barrera, con una sonrisa de orgullo, pero mi mirada se perdió entre la multitud, porque allí, en medio de la gente, Ivy Chen me estaba mirando. No sonreía como los demás, no me aplaudía como una fan más, simplemente asintió una vez, en silencio, y eso fue suficiente. Horas más tarde, después de las entrevistas, las fotos y la ceremonia de premiación, me encontré de nuevo en la terraza del hotel. Había demasiadas emociones en mi cabeza, la victoria, la oferta de Hawks United, el hecho de que, por primera vez en mi vida, tenía un camino abierto frente a mí y podía elegir a dónde ir. Y, como si el destino lo hubiera planeado, Ivy apareció otra vez. Se detuvo a mi lado, apoyándose en la baranda con la misma calma de siempre. Así que eres campeón nacional e internacional ahora. Supongo que sí. ¿Qué se siente? Lo pensé por un momento antes de responder. Diferente de lo que esperaba. Ivy asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Nos quedamos en silencio por unos segundos, y entonces, sin mirarme, Ivy dijo, recibí una oferta. Giré la cabeza hacia ella. ¿De qué equipo? Hawks United. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Te pidieron que te unieras? Sí, a mí también. Finalmente, Ivy me miró, y por primera vez vi una chispa de algo más en sus ojos. Eso lo hace más interesante, murmuró. Me reí por lo bajo. ¿Entonces nos veremos ahí? Ivy inclinó la cabeza. Tal vez, por alguna razón, su respuesta me hizo sonreír. No porque estuviera asegurándome nada, sino porque, después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había vivido, finalmente entendí que la vida no se trataba de certezas, se trataba de elecciones, y por primera vez tenía la oportunidad de hacerlas por mí mismo. La brisa nocturna sopló suavemente cuando Ivy se giró hacia mí, y sin previo aviso, extendió la mano. En su palma descansaba una pequeña flor, un Lisianthus, pero esta vez fresco, hermoso, bien cuidado. Mi pecho se comprimió con algo que no había sentido en mucho tiempo. Ivy me miró con su habitual serenidad. Me dijiste que no querías flores dadas por culpa, susurró. Así que esta vez es por respeto, por respeto. Por primera vez alguien me daba algo sin esperar nada a cambio. Tomé la flor de su mano, sintiendo su suavidad entre mis dedos, y cuando lo hice, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las luces del estadio brillaban con una intensidad cegadora, y el rugido del público resonaba como un trueno en el aire. Las pantallas gigantes mostraban estadísticas en tiempo real, análisis de jugadas y primeros planos de los jugadores que estaban a punto de competir en la final del torneo más prestigioso del mundo. Y ahí estaba yo, sentado en mi cabina, con los dedos descansando sobre el teclado, esperando la cuenta regresiva para el inicio de la partida. Habían pasado 5 años desde aquella noche en Las Vegas. 5 años desde que levanté mi primer trofeo internacional
internacional. 5 años desde que tomé la decisión de apostar por mí mismo. Ahora era uno de los jugadores más reconocidos de la escena mundial, con múltiples títulos a mi nombre y una carrera que muchos envidiarían. No porque buscara fama o validación, solo porque seguía haciendo lo que amaba. Y no lo hice solo. A mi lado, sentada en la cabina contigua, con su cabello recogido en la ya familiar coleta baja y una expresión concentrada pero serena, estaba Ivy Chen, la mejor compañera de equipo que había tenido en mi vida. La mejor compañera en todos los sentidos. A lo largo de los años, nuestra relación pasó de respeto mutuo a una conexión imposible de ignorar. No fue un romance explosivo ni dramático. Fue algo natural, algo que creció a su propio ritmo, sin presiones, sin expectativas forzadas. Nunca hablamos de qué éramos exactamente. No hacía falta. Ella estaba ahí, y yo también. Y eso era suficiente. La cuenta regresiva en la pantalla llegó a su fin. El estadio entero contuvo el aliento. Ivy y yo intercambiamos una mirada breve, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Luego, sonrió de lado y dijo con la misma confianza de siempre: vamos a ganar. Sonreí de vuelta. Siempre lo hacemos. Y con un solo clic, la partida comenzó. Esta era mi historia ahora. No la de un hombre que necesitaba probarse ante el mundo. No la de alguien definido por su pasado, sino la de alguien que, después de todo, había encontrado su propio camino. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. También puedes dejar tu comentario y compartir tu opinión sobre el final. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.